yo a Jesús lo conocí hace ya muchísimos años porque celebrábamos juntos el CEPLA y la Fundación Aeronáutica Mallorquina, celebrábamos juntos el Día de la Patrona en Simonet. Y entonces eran unos días muy bonitos, incluso por la mañana íbamos allí a las pistas, con Gonzalo Kelly pues enseñaba el IAC, justamente siempre nos hemos encontrado con mal tiempo, no pudieron ir a orar y tal. Y la anécdota que a mí me impactó, y me impactó fuerte, fue el año en que Spanair tuvo el accidente, ¿no? Entonces, Jesús, en un momento determinado, que estaba allí, cogió el papel para leer el nombre de los compañeros pues, que habían fallecido este año. Y cuando leyó el segundo nombre, empezaron a salirle las lágrimas, no pudo seguir, me pasó el papel a mí y entonces yo también con un poco de esfuerzo pues pude leer el nombre de todos. O sea, que para mí fue un recuerdo, es un recuerdo importante y cuando retomamos no lo volvimos a ver porque Jesús ha estado muy liado durante el tema de la pandemia porque era el presidente del Banco de Alimentos. Entonces, muchas veces quedábamos para vernos, pero no podíamos y ahora que ya está más tranquilo, pues es una ayuda muy importante y le propuse que este año, si podemos, porque es que podemos decir, volvamos a realizar el Día de la Patrona juntos, que creo que será algo bonito. Y si os parece, Jesús, todo tuyo. Vale, solo puntualizar que no soy el presidente del Banco de Alimentos, es el director, pero vamos, prácticamente es lo mismo. Si queréis empezamos. ¿Te parece bien, Miguel? Sí, adelante. Bueno, pues, más que nada, primero voy a presentarme. Soy Jesús Quilis, para todos los que no me conocíais ya antes. Llevo aproximadamente menos de un mes colaborando ya directamente con Miguel y con la FAM. Y os voy a contar un poco mi vida. Yo he pasado 42 años de mi vida volando, de los cuales 18 como piloto militar, la mayoría del tiempo en unidades de caza. Estuve volando el F-5 y el Mirage 3, el caza bisónico. Y posteriormente pasé a líneas aéreas, donde he pasado 24 años como comandante de líneas aéreas. Primero en LTE, que estuve 2 años, y el resto de los otros 22 años en Spanair hasta que me prejubilé en el 2011. En Spanair volé el MD, los Airbus 320, 321 y en el ETL 757 y luego en largo radio en Spanair estuve volando el Boeing 767. A lo largo de todo ese tiempo pues he acumulado aproximadamente unas 25.000 horas de vuelo y la verdad es que una de las experiencias que siempre me ha llamado la atención es que lo que para mí en concreto era un placer, que es el volar, es una auténtica maravilla, sobre todo porque es la oficina más bonita que se puede tener en el mundo, una cabina de vuelo, porque las vistas son espectaculares. Pero siempre me sorprendía, sobre todo en la fase como piloto de líneas, es la cantidad de pasajeros que encontraba en situación de ansiedad por su miedo a volar. Yo tenía costumbre de salir cuando algún pasajero estaba en situación angustiosa e intentaba calmarlo y hablar con él y tranquilizarlo, pero realmente era difícil. Ya luego profundicé en el tema y me di cuenta que aproximadamente un 29%, según los datos, de las personas tienen miedo a volar. Eso supone que 1 de cada 3 personas tiene miedo a volar. La siguiente pregunta que yo me hice es, ¿entra en la normalidad que una persona tenga miedo a volar? Es absolutamente normal. Y la siguiente pregunta es, ¿se puede superar ese miedo? Y sin ningún tipo de duda se puede superar. Lo que pasa es que es importante distinguir lo que la gente comúnmente llama aerofobia de lo que es miedo a volar. Son muy parecidos, pero no es exactamente lo mismo. La aerofobia, en la mayoría de los casos, hace que, especialmente en los campos profesionales, sea un verdadero problema. Porque el miedo a volar, en una persona le evita irse de vacaciones, que visite a su familia, que haga viajes de incentivos de las empresas, y puede incluso destruir la carrera de un empresario
porque no puede hacer viajes de negocios. La proporción significativa del público que siente miedo a volar o de la gente que vuela depende de la ansiedad. Y esta ansiedad, cuando alcanza tal nivel que te impide volar, es decir, que te niegas a volar, es cuando se llama aerofobia. Es decir, la aerofobia es cuando el miedo a volar produce tal ansiedad que no te permite volar, es decir, no vuelas. En este caso, casi siempre va asociado con otras dos fobias, que es la claustrofobia, que es la sensación, la fobia a estar en sitios cerrados, y la acrofobia, que es la fobia o el miedo a las alturas. Desde el punto de vista racional, tener miedo a volar es normal y revela mucho sobre lo que piensa la gente. Y lo que piensa la gente está concertado en el desconocimiento sobre la cantidad de riesgo y la posibilidad de riesgo. Es decir, normalmente la gente que tiene miedo a volar tiene una situación psicológica negativa. Es decir, se hace continuamente preguntas del tipo, el avión se va a estrellar, voy a subir un ataque de pánico, si tengo un accidente no voy a poder escapar, hay muchos ruidos en el avión que desconozco, las turbulencias, los baches de aire, toda esa serie de cosas que han influido mucho en la gente y que les ha creado una sensación a priori catastrófica sobre volar. A esto ha ayudado muy mucho y en negativo los medios de información. Como sabéis, cuando hay un accidente es algo muy mediático y desgraciadamente muy morboso. Yo tengo la experiencia personal del accidente de Spanair, lo viví en primera persona, yo estaba muy vinculado, estuve de jefe de flota, conocí a las personas y verdaderamente fue indignante la información en los medios, porque la información en los medios no intentaban clarificar la situación del accidente, buscaban la parte morbosa, veían a ver si podían verse fotos de cadáveres, el avión ardiendo, empezaron a especular sobre si el piloto tal, sobre si el avión tal, sobre el mecánico tal. El caso era buscar lo morboso, y eso en el oyente, sobre todo el oyente que carece de conocimientos aeronáuticos, que es la mayoría, pues le produce una sensación fatalista, es decir, asocia el volar a un alto riesgo, lo cual es totalmente falso. Máxime sabiendo todos que de todos los medios de transporte, estadísticamente, el más seguro es volar. Esto hace que mucha gente asocie volar a pánico, a turbulencia, a accidente, con lo cual descarta volar. Es algo que podemos comparar a, por ejemplo, cuando un país o una nación estudia sobre la posibilidad de crear una central nuclear o de poner centrales nucleares en su país. La mayoría de las veces estudian qué es un accidente de una central nuclear. Y claro, es sumamente mediático y sobre todo sumamente catastrófico. Pero no ven las probabilidades de que exista un accidente nuclear. Con lo cual, la postura radical es no se construyen centrales nucleares en mi país. Esto supone que, por ejemplo, ya hay más de 65 años con centrales nucleares en el mundo. En todo ese tiempo solamente ha habido 2 accidentes, digamos, resaltables. El primero fue el de la central nuclear de Estados Unidos, de la 3 Mile Island, que fue en el año 79 y que no hubo ninguna víctima y solamente que hubo una especie de destrucción de la central sin emisión de ningún tipo de radioactividad. Y el segundo, que es el conocido mundialmente, fue el accidente de Chernobyl en Ucrania en el año 86, que desgraciadamente sí que tuvo una emisión externa de partículas radioactivas y que produjo exactamente 31 víctimas directas durante el accidente y más de 100.000 asociadas posteriormente debido a esa contaminación. Esos 2 accidentes son los únicos resaltables que se pueden hablar de centrales nucleares en 66 años. Sin embargo, muchos países adoptaron a raíz de eso no tener centrales nucleares. Afortunadamente en España la situación no se tomó de sal. Hace más de 51 años que tenemos centrales nucleares en España. La más antigua de todas las que tenemos es la de Zorita y la más moderna es la de Trillo.
Tenemos 7 centrales nucleares en España. Y como curiosidad os diré que el único incidente que ha habido en las centrales nucleares en España fue en el año 89, que la central de Batlló tuvo un incendio. Ese incendio se sofocó, no hubo ningún tipo de víctimas, no hubo ningún tipo de emisión y a pesar de todo se cerró la central nuclear por precaución. Con lo cual quiere decir que las centrales nucleares son seguras. Sería absurdo decir que las centrales nucleares son peligrosas si en 66 años solo ha habido 2 casos resaltables, de los cuales solo uno fue fatal. Pues esto es lo que pasa con volar. Esto es un poco la asimilación, de decir, esto pasa, esto es muy grave, yo no vuelo. Bueno, lo siguiente que podemos mirar es, hay unas razones básicas, que es el por qué la gente, qué siente la gente y qué le hace el evitar volar. Ya no vamos a decir no volar, sino evitar volar. Lo primero que es claro es que se encuentra en un medio hostil diferente al habitual. Es decir, una persona que vuela está en el aire, con lo cual no es su medio habitual, no es donde él se mueve normalmente, que se entierra poniendo los pies en el suelo, y eso de estar en el aire le supone algo distinto a su forma habitual de transportarse. Ese es el primer inconveniente que les surge. El segundo es lo que ya os he dicho, es la postura fatalista como consecuencia de las informaciones mediáticas. Es decir, la imagen que se ha creado en su mente a través de los accidentes que ha visto en televisión, de toda la parafernalia que lleva eso, y entonces se crea ya una posición contraria a volar. Esa es la segunda. La tercera es el desconocimiento del ranking de la seguridad de volar. Si estuviera tan seguro o si supiera que los datos oficiales dicen que volar es mucho más seguro que cualquier otro medio de transporte, pues posiblemente no tendría la misma opinión. Lo siguiente es, qué duda cabe, que volar en un entorno cerrado. Cuando una persona vuela en un avión, va metido en la cabina, con lo cual no tiene contacto con lo que está pasando en la cabina, no ve a los pilotos, no ve lo que está pasando por delante, y eso le da una sensación de estar como aislado. Y por último, está también el estado anímico. Es curioso porque el estado anímico de las personas influye muchísimo en lo del miedo a volar. El estado anímico son mil situaciones, desde haber tenido un familiar que murió en un día en un accidente, haber visto recientemente noticias y sobre todo hay una cosa muy curiosa y es el embarazo. Yo puedo contar mi caso personal. Mi mujer ha volado conmigo, me ha acompañado a infinidad de viajes, ha volado conmigo a Argentina, a Estados Unidos, a Brasil, a Cuba, a infinidad de sitios, volaba conmigo en cabina. Bueno, pues cuando se quedó embarazada de mi hija, inmediatamente le entró el pánico de volar. No había forma de volar. Dijo que ya no quería volar, que no quería subirse a un avión, hasta el extremo de que en uno de sus viajes forzosos a Valencia paró un avión de Arnoldson en rodaje porque se quería bajar. Y lo llamaron los pilotos, cuando la jefa de cabina avisó al piloto que había una pasajera que quería que se parara el avión porque se quería bajar, le dijeron, dile que pase a cabina, que la vamos a transitar. Pasó a cabina. Pues mira, no te preocupes, esto es muy seguro, y esto no sé cuánto. Mira, siéntate aquí y verás como aquí en cabina va más segura. Y claro, mi mujer cuando dijo, no, si yo he ido muchas veces en cabina, mi marido es piloto, claro, los pilotos se partieron de risa con la situación. Pero bueno, el caso es que al final siguió en el vuelo. Pero hay situaciones como esa, como una persona cuando de pronto se queda embarazada, cuando tiene una situación personal anímica mala, también suele tener problemas de volar. Y ahora viene cuál es la segunda parte. ¿Cómo solucionamos el problema de la gente que tiene miedo a volar? La verdad es que la mayoría de los que estamos en este foro, ninguno, como norma general, tendremos miedo a volar. Pero es seguro que conocemos a infinidad de gente que la tiene. Porque cuando tú te relacionas con tus vecinos, con tus amigos, te encuentras infinidad de gente que dice, pues mi hermana es imposible que vuele, tiene pánico a volar, pues mi hermano, pues mi amigo. Es sorprendente la cantidad de gente que tiene miedo a volar. ¿Y cómo solucionamos ese problema? Lo primero que hay que hacer es proporcionarle conocimientos aeronáuticos. Conocimientos aeronáuticos porque lo que da miedo siempre es lo desconocido. El hombre, por naturaleza, tiene miedo a lo desconocido. Tiene miedo a la oscuridad, tiene miedo a meterse en una selva, tiene miedo a meterse... Lo que es desconocido produce miedo, produce temor. ¿Y qué es lo que es desconocido en este manto? En un avión, los conocimientos aeronáuticos. Con lo cual, lo primero que le vamos a hacer es darle formación aeronáutica. ¿Por qué? Porque el miedo a volar no se lo quita un curso, ni se lo quita un instructor, se lo quitan ellos mismos. Es decir, si tú le proporcionas una serie de información, su propio intelecto procesa esa información y es él mismo el que se quita el miedo a volar.
cuando él se da cuenta que muchas o casi todos los miedos que tenía eran irracionales. Él mismo empieza a recibir una información que asocia parte de sus miedos y decir, claro, si yo hubiera sabido esto no tendría miedo a esto. Entonces le proporcionamos por qué vuela un avión, cuáles son los sistemas de seguridad, qué seguridad hay en el entorno aéreo, cómo se evitan las tormentas, qué ruidos son los habituales. Incluso yo hago unas tablas en el curso que desarrollaba unas tablas que luego os enseñaré con mayor propiedad, que en realidad eran unas tablas en las que pongo los ruidos que ocurren en cada fase del vuelo, desde que estamos en el aparcamiento antes de salir hasta que volvemos a aterrizar. Y a lo largo de todo un vuelo, es decir, un vuelo virtual, yo les voy contando paso a paso los ruidos y las sensaciones que va a tener durante ese vuelo. Voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando nada más despegar, a los 5 o 6 segundos de despegar, subimos el tren de aterrizaje, eso produce un ruido que es con una pequeña vibración que supone el actuador hidráulico que está subiendo el tren de aterrizaje, más finalmente una especie de golpe, que es cuando las ruedas se encajan en los encastres de la bodega del tren. Claro, ese ruido para una persona que no sabe lo que está ocurriendo porque está encerrada en un sitio y no sabe lo que está ocurriendo, le sorprende y le asusta. Le sorprende y le asusta. Si a él le dices, no te preocupes, después, 3 o 4 segundos después del despegue, vas a oír una especie de vibración y luego vas a oír un golpe, es que está subiendo el tren de aterrizaje y luego está encajándose en los encastres. Eso le produce que la siguiente vez que vuela, está esperando ese ruido. Y hasta el extremo de que cuando está ocurriendo ese ruido, que ya sabe por qué es, se convierten en instructores de seguridad en vuelo y le dicen al pasajero que está al lado, no se preocupe por este ruido, que es que está subiendo el tren, ya no oirá usted un golpe como se están encajando. O sea, y eso, en cada fase del vuelo, cuando a lo largo de todo el vuelo tú le has explicado todos los ruidos que hacen los aerofrenos, los cambios de motor, el sistema hidráulico, el tren de aterrizaje, los cambios de potencia. Cuando tú le explicas todos y cada una de las fases que hay, desde el más elemental, que es desconectar el grupo eléctrico cuando estás en el aparcamiento, hasta cuando metes la reversa en el aterrizaje, como ya lo esperan, porque les has anticipado que eso va a pasar, hasta el extremo que en su primer vuelo se suelen llevar esta chuleta de los ruidos. Y van con la chuleta delante diciendo, ahora viene el ruido ese de cuando saca los frenos. Ahora viene, y ya cambia totalmente su percepción. El siguiente vuelo están sumamente mucho más tranquilos y ya con poco tiempo llegan a que su propio intelecto, es decir, no el curso, no el instructor, su propio intelecto les haga que entiendan que todos esos miedos que tenían eran injustificados. Aparte de eso, siempre se pone un tipo de ayuda a nivel psicológico. Es decir, normalmente yo los cursos siempre los he dado con una psicóloga, en este caso con una psicóloga de Palma, Xesca Vidal, que ella lo que les daba una especie de tratamiento para superar la ansiedad, métodos como la respiración controlada, una serie de acciones para ayudar a superar esa ansiedad. Y esto básicamente es lo que consiste el curso para superar el miedo a volar. Yo ya he hablado con Miguel, la idea nuestra es posiblemente cuando la pandemia no lo permita, procuraremos dar un curso. El curso, claro, esto que os estoy explicando es un esquema de lo que es el curso, ¿no? El curso normalmente dura 2 días y procuraremos dar un curso gratuito como una gentileza de la Fundación o la Sociedad Mallorquina, posiblemente el Son Bonet, en la que todos los que estamos aquí podamos invitar o llamar a sus conocidos para que entren y vayan a ese curso, asistan de forma gratuita y les pueda ayudar a esos conocidos que normalmente tienen miedo a volar. Esto es básicamente lo que consiste el miedo a volar, lo que consiste en la metodología para superarlo, y os puedo asegurar que yo mismo me he sorprendido del rendimiento que dan estos cursos. Yo he estado impartiendo estos cursos durante 5 años a más de 300 personas, apoyado por el Diario de Mallorca, y el feedback que me llegaba de los cursos era impresionante. Era impresionante porque yo mismo me sorprendía. Yo no podía creer que fueran tan efectivos estos cursos. Los cursos yo lo preparé cogiendo como base el curso de Superar el miedo a volar de Virgin y el curso de Superar el miedo a volar de British Airways. Esos 2 cursos los fundí, los adapté a la mentalidad española, digamos, los adapté a nuestra mentalidad, a nuestra forma de entender las cosas, porque el curso de Estados Unidos era muy infantil, como es el carácter suyo, y el curso de British era muy escéptico, como el típico inglés. Entonces yo lo que hice fue unir toda esa información, adaptarlo a la mentalidad española y ponerlo en práctica. Y la verdad es que el éxito de los cursos superó el 85%. El feedback que me llegaba
después era impresionante. Decían, no me lo puedo creer. O sea, muchos días me decían, me ha cambiado la vida, porque es que estaba encerrado en la isla, no me atrevía a salir de la isla porque tenía miedo a volar, y ahora hago viajes. Hay personas que, incluso algunos políticos a nivel de comarcal, que tenían que ir a reuniones en Madrid o en Barcelona y tal, y se iban en barco. Y llevaban en barco hasta Barcelona y luego cogían en Barcelona el tren para ir a Madrid porque eran incapaces de subirse a un avión. Algunas personas que sorprendería porque no os puedo dar los nombres, pero es impresionante. Y a muchos de ellos les hemos cambiado la vida. Eso es prácticamente lo que es el curso de Superar el miedo a volar. Eso es lo que he hecho durante 5 años y, bueno, ya lo dejé porque me metí en el banco de alimentos, me impliqué mucho y tuve que dejar esto. Esta es prácticamente ahora la razón de por qué lo que he hecho, cuál ha sido esta parte de mi vida aeronáutica, ya por supuesto, ya después de mi vida activa aeronáutica. Y la verdad es que es una sensación muy buena cuando terminas los cursos y al poco tiempo esas personas te llaman diciendo, ¿cómo ha cambiado mi vida? El curso normalmente cuando se realiza tardas un mínimo de 2 días y la idea es, como ya os he comentado con Miguel, que en cuanto la pandemia lo permita, haremos un curso en Son Bonet o algún sitio para ver el aforo que tiene y invitaremos a la gente que quiera asistir y les emitiremos el curso para ver si conseguimos que todos lleguen a la conclusión de que lo más peligroso de ir a volar es el trayecto en coche hasta el aeropuerto, sin ninguna duda. El riesgo del trayecto en tu vehículo o en un taxi hasta el aeropuerto es infinitamente mucho más peligroso que volar. Y eso es prácticamente lo que quería comentaros. En qué consiste y cómo se desarrolla lo del miedo a volar. Espero que la próxima vez que tenga una charla ya sea otra cosa más apasionante para mí, como pueda ser mi vida de piloto de caza o mi vida de piloto de líneas comerciales. Esta ha sido mi primera entrada y espero que os haya servido a alguno para tener una idea en qué consisten estos cursos. Y ahora, cualquier pregunta que queráis hacer o cualquier duda, os puedo poner, si queréis, os puedo compartir algunas de las láminas que enseño a la gente, porque son muy curiosas y son... Voy a intentar que funcione. Hoy hemos practicado Miguel y yo, pero no sé si lo conseguiré otra vez. A ver si consigo que me salga alguna de las láminas que voy a poner. A ver si lo consigo. Este es mi escritorio. Voy a ver si consigo abrir esto. Bueno, comenzar imágenes. Voy a ir a ver si consigo encontrarlo. Bueno, pues esto es alguno de ellos. Supongo que lo veréis. Este es el... Voy a desplazar esto un poco. Jesús, se ve perfectamente. Sí. Vale, este es los accidentes, el número de accidentes fatales, con fatalidad, que han pasado desde 1946 a 2019. Como veis, el índice no puede ser más en descenso. Cada vez los aviones son más seguros, el medio aéreo es más seguro, el interno es más seguro, hasta el extremo que en los últimos años que tenemos aquí, en los últimos años, como veis, prácticamente es una bajada en pendiente enorme y quitando de esto, estamos hablando de estos años que tenemos aquí, corresponden a... En esta fase de aquí, desde donde empieza esta línea recta, esto corresponde al año 2003. Es decir, desde 2003 hasta el año 2019, que son los datos estos, la pendiente es completamente hasta abajo. Porque si os fijáis aquí, quitando de estos 5 accidentes que son un poquito más altos, la media son todo muy baja. Luego, lo que está claro es que el ranking de accidentes está en un descenso enorme y cada vez es mayor, pese a que cada vez es mayor el número de vuelos que existen en el mundo. Vamos a irnos para atrás y vamos a ver otra imagen. A ver, nos vamos a salir de aquí, a ver si esto lo puedo sacar. Esto es. Vamos a ver otra imagen. A ver, esto de aquí, si la podemos sacar. Bueno, esta imagen corresponde a datos concretos de España. Estos son datos que provienen de la Aviation Safety Network, que es la fundación de Flight Safety, y son datos oficiales.
Datos de accidentes aéreos en España de 1919 a 2019, es decir, los últimos 100 años. 100 años. El número de accidentes fatales, cuando dice fatales se refiere a accidentes que ha habido muertos, que ha habido en España en estos 100 años ha sido de 120. En total de esos 120 fallecieron 2.771 personas en 100 años, lo cual supone que hay una media de 1,2 accidentes por año. No nos olvidemos que desde el año 2008, que fue el accidente desgraciadamente de Spanair, hasta hoy en día no ha habido ningún otro accidente de avión comercial en España. Llevamos 12 años sin ningún tipo de accidente. A pesar de que la media, claro, como la media está calculada en los 100 años, hay 1,2 accidentes años. La media de fallecidos en estos 100 años es de 27,7, o sea, 28 personas por año. En estos 100 años. Si os fijáis esta cifra, 27,7, fijaros que poca significativa es con que la media de personas fallecidas en accidente de tráfico es de 1.131 personas año. De 27 a 1.131 personas año. Y esto sí que pasan todos los años. No como esta media que está aquí, que claro cumple estos años, pero en los últimos 12 años ha habido 0 personas fallecidas en accidente de avión comercial. Y si luego os queréis ver los datos de los que hay fallecidos, incluidos la aviación privada y la aviación militar, veréis que la cifra tampoco asciende mucho más, asciende a 7 o 8 personas en los últimos 12 años. Vamos a irnos a otra diapositivas que pongo yo normalmente, que va a ser esta. Ajá, a ver si la podemos abrir. Y esta vez está hablando de los accidentes de líneas aéreas por millón de vuelos. Fijaros, desde 1997 hasta el dato último que he cogido, que es 2017, fijaros, el variante es hacia abajo. O sea, por cada millón de vuelos, el índice de accidentes es un descenso total. Hasta esta cifra de aquí, que va aproximadamente, que es aproximadamente de unos 20 vuelos por millón de vuelos. 20 por cada millón de vuelos suelen haber un accidente. Y por último, os voy a poner, creo que es este de aquí, que es curioso porque, me parece que se ha ido, ¿está saliendo o no? Sí. Estos son los accidentes que ha habido en el 2019, para centrarnos en el 2019, en el mundo, ¿vale? Lo primero que vemos es que ha habido 20 accidentes en todo el mundo, estamos hablando de aviones con pasaje, 20 accidentes en todo el mundo de avión, accidentes aéreos, de los cuales ha habido 283 fallecidos. Fijaros que esta cifra de 283 en todo el año 2019, uno de ellos solo, que fue este avión de Ethiopian, tuvo 157 fallecidos. Y el siguiente fue este de 41 en Rusia. Es decir, solo estos dos accidentes acapararon 198 muertos. Y el resto son todas cifras muy pequeñas, 1, 3, 2, 4, 2, porque, por curioso que parezca, el índice de supervivencia en los accidentes aéreos supera el 62%. Es decir, si vemos la evolución de los últimos 20 años, que son los datos que tengo, de accidentes aéreos con personas a bordo, el 62% de los pasajeros que iban en esos aviones supervivieron. Aquí hay otro caso que creo que es curioso que veáis. Bueno, hemos visto que el índice baja, y es que si os fijáis, creo que es significativo. Sabéis que habéis oído a mucha gente hablar que si es más peligroso el avión en el despegue, en el aterrizaje, etcétera, etcétera. Bueno, pues de todos los accidentes estos que hay aquí, de estos 20 accidentes, 10 ocurrieron en ruta. 3 en el despegue y 4 en el aterrizaje. Lo cual demuestra que esa creencia de que la mayoría de la gente piensa que tanto el despegue como el aterrizaje es el momento más peligroso, en realidad, efectos de accidentes, la mayoría de accidentes que suelen ocurrir vienen de un incidente en vuelo. Desde un incendio en vuelo a cualquier factor, pero la mayoría de los accidentes. Y luego, si veis este gráfico de aquí, veréis que es curioso, la mayoría de estos 220 accidentes, la mayoría de ellos ocurrieron en la zona de mayor densidad de tráfico. En Estados Unidos, normalmente la zona de mayor densidad de tráfico, y luego hay otros pocos por esta zona de aquí, que es curioso, y quiero decir, resaltaros, que esto pertenecen a las zonas de las antiguas países socialistas, del bloque comunista, que verdaderamente sus aviones, muchos de ellos no reúnen las condiciones óptimas. Y luego, esto ya sí que es curioso y quiero resaltarlo, es la zona de África.
Es verdad que cuando se hacen estudios de seguridad en vuelo, tanto Aviation Safety Network como todas las autoridades, la FAA, los datos de IFALPA, demuestran que si hay algún continente en el que no se cumplen las normativas de mantenimiento, en el que no se cumplen las reglas de seguridad, es en África. Por eso, casi todas las personas que tratamos sobre la seguridad y damos cursos, decimos que a ser posible, no se recomienda volar en aviones de países africanos, de la mayoría de los países, no de todos. Hay países con una solvencia como Sudáfrica, etcétera, que no tienen ningún problema. Pero sí, muchos de estos países que hay aquí, sus aviones son obsoletos, no cumplen las medidas de mantenimiento, se saltan las revisiones y entonces África es verdaderamente un continente donde las normas de seguridad no se cumplen. En el resto del mundo, en el resto de los continentes, las normas de seguridad se cumplen. Y creo que aquí ya no hay poco más que enseñaros. Si queréis, vamos, 5 minutos rápidos, os cuento solamente unos datos que yo les doy a ver. Sí, estas son unas frases que yo les digo a los alumnos cuando doy el curso, para que se les queda como curiosidad y luego funciona. Y es que, por ejemplo, la probabilidad de sufrir un accidente aéreo es menor, por ejemplo, estos son datos oficiales sacados casi todos, es menor que la de tener un accidente nuclear o la de que nos caiga un rayo encima. Es decir, hay más probabilidades de que te caiga un rayo encima de que tengas un accidente. La proporción es de 1 entre 11 millones. 1 entre 11 millones. Luego, un pasajero que volara todos los días tiene la posibilidad de experiencia siniestre una vez cada 3.859 años. Hablamos siniestro fatal. Estadísticamente, para tener la posibilidad de ser víctima mortal de un accidente, deberías volar 80 años seguidos durante día y noche. La tasa de mortalidad en accidente de aviación es de 0,13 por millón de pasajeros. 0,13 por millón de pasajeros. El 80% de los pasajeros que tienen un accidente de aviación sobreviven. Este 80% está contado los pasajeros, ya no solo de líneas aéreas, sino de todo el conjunto de gente que vuela. La cifra en pasajeros en líneas comerciales es del 63%. Un avión puede aterrizar sobre su panza, tanto en tierra como en el mar, con cierta normalidad, y eso todos los que estamos aquí lo sabemos. La mayor tasa de accidentes corresponde a África, que tiene un 0,99% de los accidentes que ocurren aéreos en el mundo, con solamente el 2% del tráfico del mundo. Es decir, tiene posiblemente el índice más bajo de tráfico aéreo del mundo y tiene el índice más alto de accidentes del mundo, lo cual demuestra que lo de África hay que tomárselo con serio. Desde los inicios de la aviación, 2.300 millones de pasajeros, 2.300 millones de pasajeros han volado en 33 millones de vuelos, lo cual demuestra que millones de personas se están moviendo sin que haya ningún incidente. En realidad, esto no es un dato estadístico cerrado, suele ocurrir un accidente cada 1.600.000 vuelos. Es decir, cada 1.600.000 vuelos suele ocurrir un accidente. La probabilidad de que haya una víctima es de 1 por cada 75.000 horas de vuelo. La probabilidad de tener un accidente es de 1 por cada 52 millones de pasajeros. Cada día la media en el mundo es de 25.000 vuelos diarios. En el mundo hay un despegue y un aterrizaje cada segundo. En España la media está en 4 despegues y aterrizajes por minuto. La probabilidad de que ambos motores, en el caso de un avión bimotor, fallen a la vez es de 1 entre 100.000 millones de horas de vuelo. Luego está el clásico frustrada, que a los pasajeros les asusta mucho si un avión tuviera que frustrar y hacer un go around, pero hay que hacerles entender que es una maniobra normal. Y por último, explicar que la mecánica de los aviones cada vez es más segura, que las personas en el mundo fallecidas, el número de muertos es aproximadamente de
la media de muertos en el mundo por tráfico, no por avión, por tráfico, es de 3.800 personas, lo que representa una media de 1.227.000 personas al año que mueren en accidentes de tráfico. 1.277.000 personas mueren en accidentes de tráfico al año en el mundo, mientras que esa cifra trasladada al mundo de la aviación es de 493 personas al año. Y si nos ceñimos a España, trabajando desde el año 2008 al 2020, digo 2008 porque es el último accidente representativo que había en España. De los 172 pasajeros de Spanair, 158 murieron. Y en España, la media desde el 2008 a 2020, es decir, en los últimos 12 años, los accidentes de tráfico en España es de 1.131 personas año. 1.131 personas año, lo que representa 3,9 personas por día. Mientras que en aviación, en los 12 últimos años, la media es de 249 personas. Ahí está incluido el accidente de Spanair, por supuesto. 0,6 personas día. Hay que resaltar que desde 2008 no ha habido ni un solo accidente aéreo en vuelos comerciales en España. Y eso creo que es ya el resumen de mi exposición. Ahora estoy abierto a cualquier cosa que queráis comentarme. Estoy a vuestra disposición. Estupendo, Jesús. Muchísimas gracias. Ha sido extraordinario. Aprovecho para decir que sí, hemos comentado con Jesús que cuando podamos, porque ahora es imposible hacer reuniones y charlas, porque yo estoy seguro de que a estas reuniones que se ha ofrecido Jesús puede venir mucha gente. Habíamos pensado hacerla en Sombonet y sobre todo yo le quiero agradecer en nombre de la Fundación el que este curso sea gratuito, porque los cursos de perder el miedo a volar no son baratos, lo digo de verdad. Entonces, para mí es algo que me siento muy orgulloso que se haya puesto a nuestra disposición y que en un momento determinado pues podamos hacer este curso.